Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Mozo de Alejandro Mozo TV y hoy vamos a continuar con el tema de integrales. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a tener una curva, una función f de x igual a x cuadrada más 1 y me piden encontrar el área bajo la curva en el intervalo del 1 al 4. Vamos a utilizar primero, como ejemplo sencillo, tres subintervalos y después, en el número 2 me piden encontrar cuál es la función que tiene como derivada a la función x cuadrada más 1. Para comenzar, primero me interesa tener claridad en lo que me están pidiendo. Vamos a ver cuál es la función f de x igual a x cuadrada más 1, que en este caso sería poner mi plano cartesiano, poner mi escala y de manera aproximada graficar mi función cuadrática. Entonces eventualmente me pedirán esta área. Por supuesto no está en proporción, pero la idea es esta. Y me dicen que en principio me gustaría tener tres intervalos, del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4. Es decir, tendría 1, 2, 3 intervalos. Y aquí viene la idea interesante. Yo puedo tener rectángulos que estén abajo de la curva o intervalos que estén arriba de la curva. Lo vamos a hacer con calma. Vamos a hacer un procedimiento para los rectángulos que están abajo de la curva y los que van a estar en la parte superior de la curva, de la siguiente manera. Lo que mencionábamos es que vamos a tener la función f de x igual a x cuadrada más 1 y me piden el intervalo del 1 al 4. En principio me piden tres intervalos, del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4. Y lo que quiero calcular en este momento es el área de esta manera. Entonces lo voy a poner de manera separada, aunque en realidad están juntas estas áreas. Como ya mencionamos, la base de este rectángulo mide 1. Vamos a ver cuál sería la altura de cada una de estos rectángulos. Si tú recuerdas tus cursos, para encontrar esta altura simplemente a la función la sustituyes en el 1, es decir, quiero calcular f de 1. Para esta altura es f de 2 y para esta altura es f de 3. Vamos a ver qué medidas tiene cada altura de este rectángulo. ¿Cuánto es f de 1? Simplemente donde veas la variable sustituyes el valor 1. Resulta 2. ¿Cuánto es f de 2? 2 al cuadrado más 1 es 5. ¿Cuánto es f de 3? 3 al cuadrado más 1 es 10. Entonces fíjate bien. El rectángulo tiene base 1 y altura 2. Base 1 y altura 5. Y base 1 y altura 10. ¿Cómo calculamos el área de cada rectángulo? Simplemente base por altura. En el primero sería 2 por 1. En el segundo 5 por 1. Y en el tercero 10 por 1. El área de estos tres rectángulos es 17, vamos a suponer centímetros cuadrados. No lo dijimos, puede ser unidades cuadradas simplemente. Entonces, el área que aquí consideramos
son 17 centímetros cuadrados. Observa algo. Falta partes por cubrir del área que me interesa. Ahora vamos a trabajar con rectángulos más grandes que la función. ¿A qué me refiero? Vamos a tener nuestra gráfica de la función f de x igual a x cuadrada más 1. Tenemos el intervalo del 1 al 4 y me va a resultar 3 intervalos. Ahora lo que me va a interesar es encontrar esta área y esta área. Igual que en el ejercicio anterior, vamos a tener 3 rectángulos. Y hay que definir o determinar cuáles son las medidas de cada rectángulo. Ojo, estos 3 rectángulos en realidad están juntos, están pegados. La base de cada uno de los rectángulos tiene medida 1. ¿Cómo voy a calcular ahora la altura? En el ejercicio anterior me fijé en la altura en 1, llegaba acá. Ahora me tengo que fijar en la altura en 2 para que sea este rectángulo más grande que o que cubra la curva f de x igual a x cuadrada. Entonces, la altura de este rectángulo será f de 2. La altura de este rectángulo coincide con f de 3 y la altura de este rectángulo coincide con f de 4. ¿A qué me refiero? Pues vamos a hacer operaciones. F de 2 es igual a x a 2 al cuadrado más 1, que es 5. F de 3 es igual a 3 al cuadrado más 1, que es 10. Y f de 4 es 4 al cuadrado más 1, que es 17. ¿A qué nos referimos aquí? Estamos viendo que la altura del primer rectángulo va a ser 5. La segunda va a ser 10 y la tercera 17. Entonces, sabemos que el área de este rectángulo es la base por la altura, que es 5, 10 por 1, que es 10, y 17 por 1, que es 17. ¿Por qué? Porque en este caso, insisto, la base, como la construimos, cada uno de estos rectángulos tiene base 1. En total el área es 32, vamos a ponerle centímetros cuadrados, pero pueden ser cualquier unidad al cuadrado, porque recuerda que estamos hablando de área. Entonces, tenemos que el área bajo la curva, en este caso, sería, tenemos que 17 centímetros cuadrados es menor que el área bajo la curva y es más grande que 32 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué sigue ahora? Lo ideal es que podamos trabajar no con 3 intervalos, por ejemplo, con 6. ¿Qué sería este proceso? ¿Cómo sería este proceso si ahora hacemos, en lugar de 3 intervalos, 6 intervalos? Vamos a ver qué obtenemos. Como lo mencionamos, vamos ahora a ver qué sucede si en lugar de tener 3 intervalos, ahora tengo 6 intervalos. ¿Cuánto va a medir cada uno de estos intervalos? Pues originalmente valía una unidad, ahora va a valer 0.5 o la mitad de la unidad. Fíjate ahora cómo esta sería una mejor aproximación del área bajo la curva. En el anterior caso nos faltaba más área, ahora ya estamos siendo más precisos. Entonces, igual que el ejercicio anterior, tendríamos 6 rectangulitos. Los estoy poniendo separados, aunque realmente están juntos.
pero es para que ubiques que en realidad estamos sumando estas áreas de cada rectángulo. ¿Ok? Entonces, la base es 0.5, 0.5, 0.5. Y ahora habrá que determinar la altura. La altura en este caso, si te fijas, es sustituir el 1 en la función, el 1.5 en la función y así sucesivamente. Este es f de 1, f de 1.5, f de 2 y así sucesivamente. Aquí lo voy a calcular. F de 1 ya sabíamos que es 2. F de 1.5 es 3.25. F de 2 ya lo habíamos hecho y es 5. F de 2.5 es 7.25. F de 3 ya lo habíamos hecho, que es 10. Y F de 3.5 es 13.25. Ahí tenemos cada una de las alturas. Como lo mencioné, este es 2, este es 3.25, este es 5, 7.25, 10 y 13.25. Y otra vez habrá que calcular el área de cada rectángulo. Sería la base por la altura. Del primero sería 2 por 0.5 más 3.25 por 0.5 más 5 por más 7.25 por más 10 por más 13.25 por. Y una vez que obtienes la cuenta, cuando haces las operaciones, obtendrías 20.375. Ahora nos interesaría hacer el área, pero con los rectángulos más grandes. Y en un momento vamos a hacer ese cálculo. Bien, ahora vamos a trabajar igual con 6 rectángulos. Todos tienen base 0.5. Pero ahora la altura es la que cambia. ¿Por qué? Porque voy a querer los rectángulos que sean más grandes, estén más arriba que la función. Lo equivalente a decir polígonos circunscritos. Entonces, lo que falta es asociarles la altura. Aquí la altura era f de 1, aquí la altura es f de 1.5. Entonces habrá que calcular f de 1.5, f de 2, f de 2.5, f de 3, f de 3.5 y f de 4. Cuando tú haces todas estas operaciones, algunas ya las habíamos calculado. F de 1.5 es 3.25, este 5, 7.5, 10, 13.25 y este era 17. Estos son los valores que voy a poner aquí: 3.5, 25, 5, 7.5, perdón, acá era 7.25, 10, 13.25 y 17. Ya tengo esos rectángulos, ya podría hacer el área de cada uno de ellos.
3.25 por 0.5 más 5 por 0.5 más 7.25 por 0.5 0.5. Cuando tú haces la operación, obtienes 27.875. Y aquí quiero que observes algo. Originalmente, cuando teníamos 3 intervalos, obtuvimos que 17 centímetros cuadrados menor que área bajo la curva. Y aquí 32. Ahora que ya hicimos el refinamiento, que hicimos más intervalos o rectángulos, obtenemos 20.375 menor a área bajo la curva. Y ahora este es 27.875. Efectivamente, con más intervalos ya tuve la oportunidad de ser más preciso. Y aquí lo importante es entender que si haces un proceso de límite, eventualmente llegarás al área bajo la curva. En los siguientes videos vamos a hablar sobre las fórmulas que nos permiten calcular el área bajo la curva sin tener que hacer todo este procedimiento. En realidad, este procedimiento es para ver que sí tiene sentido hablar de área bajo la curva, porque estamos calculándolo con figuras geométricas que conocemos, en este caso con rectángulos. Ahora lo que falta es responder la pregunta 2. ¿Qué función tiene como derivada x cuadrada más 1? Esta pregunta es importante porque de alguna manera está relacionada con el concepto de integral. Fíjate bien, si tú revisas las fórmulas de derivadas, podrás notar que la derivada de x te da 1. Y también podrías notar que la derivada de x cúbica te da 3x cuadrado. Pero en realidad quieres que te dé x cuadrada sin el 3. Si tú haces esta división de x cúbica entre 3, cuando derives esta función obtendrás x cuadrado. Este ejemplo es muy sencillo, va a dar pie a lo que significa integral. En el siguiente video vamos a dar las definiciones básicas y la notación de integrales. Saludos y que las matemáticas te acompañen.